Vamos a hablar en estos próximos minutos de la Red Regional de Mujeres en Salud Mental. Se puso en marcha hace mes y medio, en el mes de julio, a mediados de julio. Y bueno, pues vamos a charlar un poquito sobre la razón de ser de esta organización, de esta red, y un poco sus objetivos y también sus reivindicaciones, ¿por qué no? La responsable del Observatorio Extremeño de la Salud Mental y también de esta Red Regional de Mujeres en Salud Mental es Inmaculada Valero. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es el propósito, la vocación con la que nace esta Red Regional de Mujeres en Salud Mental? Bueno, mira, Luis, nosotros durante toda la trayectoria hubo un momento en el que nos planteamos que teníamos que trabajar también y avanzar también la igualdad de género. Entonces, nos propusimos en el año 2019 crear la Red Regional de Mujeres en Salud Mental. Previamente, habíamos creado también el Servicio de Información y Orientación en Salud Mental, dirigido a toda la comunidad, a todas las personas con problemas de salud mental y a las familias, pero también a partir de 2019 hicimos específico ese servicio, de manera que también pudiera informar, orientar y apoyar en los casos necesarios a las mujeres que tuvieran problemas de salud mental. A finales de 2019 creamos la red regional y el objetivo principal es, está formado por un grupo de mujeres que tienen problemas de salud mental, que además pertenecen a distintas entidades repartidas por toda Extremadura, con lo cual conocen perfectamente distintas realidades de nuestra comunidad y de alguna manera son las representantes y las que dan la voz a otras mujeres que también tienen discapacidad psicosocial en nuestra región. Siempre que hablamos de iniciativas relacionadas con la mujer surge casi inevitablemente una palabra: empoderamiento. Suena atópico, pero es cierto, ¿no? Hay que otorgar esa responsabilidad, esa participación, ese protagonismo en todas las cuestiones que la atañen para, en definitiva, mejorar su calidad de vida y su proyecto de vida, ¿no? Nosotros el empoderamiento es nuestra casi una filosofía de trabajo. Entendemos que las expertas o las personas que viven una experiencia son las que nos deben orientar, nos deben dar las pautas a seguir, porque, como digo, son las que viven la experiencia, entonces conocen perfectamente su realidad y conocen perfectamente sus necesidades, y somos nosotros los profesionales los que tenemos que adaptar y acompañarlas en ese proceso de recuperación, con lo cual el empoderamiento para nosotros es básico y además, como digo, una filosofía de trabajo. Se trata en definitiva de dar voz a este sector que a menudo no la tiene y que, debido a esta discapacidad psicosocial, pues tienen un obstáculo que en muchas ocasiones puede parecer insalvable, pero con colectivos como esta Red Regional de Mujeres en Salud Mental, pues los objetivos pueden estar un poquito más cerca, ¿no? Sí, porque date cuenta que nosotros defendemos de alguna manera o reivindicamos, ¿no?, que la mujer que tiene un problema de salud mental sufre una triple discriminación. El hecho de ser mujer, tener una discapacidad y que el hecho de la discapacidad está relacionado con un problema de salud mental. Dentro de esta triple discriminación, el hecho de tener un problema de salud mental de alguna manera dificulta muchísimo más la integración, la inclusión, la calidad de vida, ¿vale? Porque lleva de alguna manera asociado un estereotipos y prejuicios que tienen que ver con y que es extensible a cualquier persona con problemas de salud mental, pero en particular con la mujer también tiene un pensamiento, unos estereotipos y unos prejuicios muy, muy específicos. Hablabas de los estereotipos, los prejuicios. Otra palabra relacionada con este tema que también se suele repetir mucho es el estigma, ¿no? Hay que acabar con todos estos estigmas que rodean a las mujeres con algún problema de salud mental por esa triple discriminación a la que te referías hace un momento, ¿no? Exactamente, el estigma es el resultado de los estereotipos y de los prejuicios, ¿no? Entonces, ese estigma, esa señal, esa digamos señalamiento que hacemos ante a la mujer, y como digo también el estigma es, por desgracia, característico a todas las personas que tienen problemas de salud mental, pero específicamente a la mujer, pues hay distintas formas de pensar que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que son personas que son incapaces de ser malas madres,
o bien que no son son personas que tienen que ser cuidadas, o que también se las relegan a hacer siempre papeles mucho más de cuidadora y mucho más de ser atendidas en vez de tener su responsabilidad en su propia recuperación, ¿no? Entonces hay mucho estigma y hay muchísimos estereotipos que dificultan su plena participación y su plena inclusión. Y contra los que hay que combatir para intentar que estas personas puedan desarrollarse plenamente y digamos, estar por lo menos un poquito más cerca de la felicidad y de la integración social, ¿no? Totalmente, que son ciudadanas de pleno derecho y tienen que ser tratadas como ciudadanos de pleno derecho. Y en relación con esto mismo que acabas de apuntar, ciudadanas de pleno derecho, está el concepto de la participación. La definís como la mejor herramienta para expresar opiniones, tomar decisiones, compartir inquietudes y fomentar el respeto, otra palabra fundamental. Me gusta mucho el lema que habéis elegido para esta red: nada para nosotras sin nosotras. Sí, además es un lema que mantenemos hace ya años, solo que este año ya lo hemos transformado un poquito en femenino para que fuera mucho más específico para la mujer, pero es un lema que nos gusta y nos encanta y que utilizamos muy a menudo, porque entendemos eso, ¿no? Lo que tú dices, la palabra participación para nosotros es esencial, es primordial, porque no hay inclusión si no hay participación. Entonces entendemos que la participación es digamos la base de cualquier de cualquier inclusión, de cualquier acto, de cualquier cosa que tenga que ver con la persona, ¿no? Si una persona no participa o se le niega la participación, estamos hablando de una persona que ya no forma parte de, ¿no? Y entonces para nosotros desde luego la participación es esencial también. No hay que negarles en ningún caso la participación y tampoco cuestionar o negarles su dignidad personal. Aquí hay acciones que hay que impedir a toda costa, o comportamientos paternalistas, roles sexistas también, conductas que impliquen algún tipo de coacción, o que se cuestione, por ejemplo, el derecho a la maternidad, o que se impida en este sector de la población. Pues todo esto son barreras que hay que ir saltando, obstáculos que hay que ir salvando día a día, ¿no? Absolutamente. Y uno de los objetivos principales de esta red es concienciar, es sensibilizar y también es informar y también es visibilizar esta vulneración que a veces sufren las mujeres, ¿no? Y esta red, pues eso, está siendo muy dinámica en ese sentido, programando actividades y bueno, en cuanto nos deje la pandemia, visibilizar estas situaciones, ¿no? Que ahora mismo las estamos haciendo pues a través de las redes y a través de las nuevas tecnologías. Estamos creando documentos que luego se repartirán, se difundirán, pero bueno, está siendo bastante activa y, como tú dices, sobre todo para de alguna manera defender su derecho y también mejorar su calidad de vida. Ahora vamos a entrar en el detalle de cómo está incidiendo la pandemia en la acción, en la vocación de esta Red Regional de Mujeres en Salud Mental, pero hay una frase que utilizáis en vuestras publicaciones que a mí me gusta mucho, que es lo referido un poco a la necesidad de informar, ¿no? Decís, no hay mayor injusticia que la provocada por la ignorancia. Muchas veces informar es clave para revertir pues todos estos tópicos, a menudo, en la mayor parte de las ocasiones, erróneos en torno a estas personas. Sí, además a mí me gusta especialmente también esa frase, ¿no? Que la ignorancia siempre viene acompañada de injusticia. Entonces nosotros una de las finalidades que también tenemos como federación, como movimiento asociativo, es la de informar sobre la salud mental y promocionar la salud mental. Y además tenemos muy metidos en nuestra filosofía de hacer la prevención, y tenemos una cultura preventiva muy arraigada que no acompaña con lo que está sucediendo o con lo que sucede, ¿no? Entonces, como decías, por ejemplo, con las dificultades que tenemos con la pandemia, una de ellas es eso, ¿no? Que a veces miramos con asombro cómo se emplean todas las energías del mundo en la pandemia, que lógicamente hay que hacerlo, pero se está obviando todo lo que la pandemia conlleva y que está muy relacionada con la salud mental y que va a tener consecuencias importantes con la salud mental. Y no tenemos, como nos quejamos un poco desde la federación, ¿no?, de que no hay cultura preventiva. Estamos viendo cómo dentro de nada
nos vamos a dar cuenta de cómo esta pandemia está afectando a las personas y desde luego no se está haciendo o se está obviando, ¿no? No se está haciendo nada por paliar las secuelas que vamos a tener y las consecuencias que vamos a tener en la salud mental. Unas secuelas importantes que pueden llegar a agravar, me imagino, el estado ya de por sí muy delicado en algunos casos de algunos de estos miembros de ese sector de la población, ¿no? Sí, mira, tenemos, además es algo que hemos hablado entre todos los que estamos también atendiendo ahora a través de los recursos que tenemos y que gestionamos. Bueno, que las personas que atendemos que tienen ya un problema de salud mental los tenemos siempre como personas vulnerables, pero nos están dando una lesión que está de alguna manera contrastando con los miedos que teníamos antes y durante la pandemia. Están teniendo un comportamiento, una capacidad de resiliencia y una forma de llevar la pandemia que está siendo maravillosa y estupenda, y hay que reconocerlo. Otra cosa es los problemas de salud mental que se están originando en la población en general. Entendiendo que desde luego esta pandemia está afectando a la población más vulnerable, pero ya entendemos que la población vulnerable está siendo incluso las personas que ahora mismo están teniendo dificultades económicas o se están enfrentando a situaciones delicadas fruto de la pandemia. Y vulnerables puede considerarse a las personas con algún tipo de enfermedad mental, pero esa vulnerabilidad teórica la compensas, por lo que deduzco de tus palabras, con una audacia que a lo mejor no tienen las personas que se consideran normales, y no me gusta utilizar esta palabra porque hay que incluir en la normalidad a todo el mundo, integrar a todos, ¿no? ¿Podría ser alguna explicación a todo esto? Es que ellos están, de alguna manera, no se enfrentan a las consecuencias de la pandemia que tiene relación con la salud mental, porque ya tienen un problema de salud mental. Uh-huh. Entonces lo que están haciendo es, de alguna manera, dándonos lecciones multiplicadas por 1000 en la capacidad de adaptación y de alguna manera de sobrellevar estas dificultades que tienen mucho que ver con el aislamiento, tienen que ver con el confinamiento, tienen que ver con la soledad, tienen que ver con el aislamiento, y ellos eso ya lo han vivido y lo viven como parte de. Entonces, lo tienen interiorizado, por decirlo de alguna manera. Exactamente, es decir, los problemas de salud mental conllevan una circunstancia o conllevan una forma y unas maneras que nosotros pensábamos que la pandemia iba a repercutir iba a ser especialmente difícil, pero que, y habrá sido como todo, difícil habrá sido luego a nivel personal, cada uno lógicamente habrá tenido la capacidad más o menor de adaptarse, ¿no? Como personas individuales que somos. Yo de alguna manera estoy generalizando el comportamiento que vemos en nuestros usuarios, en las personas que forman parte de nuestros recursos y a los que estamos atendiendo, que desde luego han dado el do de pecho en dar una respuesta absolutamente fantástica a esta pandemia. Luego, lógicamente, con sus historias cada uno. Sí, cada uno con las matizaciones que correspondan a cada caso particular. Son mujeres, en cualquier caso, que en su día a día tienen que hacer frente a numerosas trabas y quizá, de alguna forma, aunque son capaces de, digamos, dejar a un lado cierta problemática para enfocar mejor esta situación, pues toda esta situación de la crisis sanitaria de alguna manera puede repercutir en ello, ¿no? Sí, yo cuando estoy hablando así ahora, Luis, estoy hablando tanto de mujeres como de hombres. Es decir, sí, en general, claro. Sí. Por focalizarlo en el tema de la mujer, por aquello de la Red Regional de Mujeres en Salud Mental, decía más que nada. Sí, no, en el hecho de la mujer, lógicamente, date cuenta que las mujeres, como hablábamos antes, sufren una triple discriminación. Uh-huh. Entonces, las mujeres tienen una
digamos, una dificultad añadida por el hecho de ser mujer, de tener una discapacidad y tener un problema de salud mental. Y toda la pandemia, pues claro, lógicamente también tendrá sus consecuencias. Y en el sentido de esta red, de cómo estamos tratando eso con la red, pues por ejemplo te puedo decir que hemos creado una guía maravillosa que va a salir a la luz dentro de muy poquito, donde se habla un poco de la visión que tienen estas mujeres respecto a sus derechos, a la vulneración de sus derechos, pero también a cómo son protagonistas, cómo sobrellevan el día a día y qué reivindicaciones tienen. Entonces, de alguna manera, esta pandemia está sirviendo también para reivindicar, para de alguna manera dar voz y para de alguna manera visibilizar esta problemática. Y ya para terminar brevemente, no quería dejar pasar esta oportunidad, Inmaculada, para preguntarte por cómo marcha ese observatorio de salud mental que diriges tú misma. El Observatorio de Salud Mental, seguimos con nuestro trabajo, seguimos atendiendo a las personas que de alguna manera recurren a nosotros, que cada vez, no sé si por suerte o por desgracia, por suerte, porque entendemos que el observatorio como herramienta cada vez tiene más su sentido de ser, y por desgracia porque se siguen vulnerando derechos, sigue habiendo dificultades y sigue habiendo historias que tenemos que solucionar, y en la que siempre os pido a los medios de comunicación que sois desde luego los mejores aliados. Tratamos de serlo, desde luego, sobre todo en estas cuestiones del servicio público, de tratar de, pues en la medida de lo posible, por lo menos, eliminar todos estos estigmas, estas creencias erróneas y estos sanbenitos que a menudo tienen que cargar las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental. Acercarnos a ellas y conocer mejor esa red regional de mujeres en salud mental, pues ha sido el objetivo de estos minutos de radio que hemos dedicado a este asunto. Inmaculada Valero, responsable del Observatorio Extremeño de la Salud Mental, muchísimas gracias por atendernos y por informarnos un poco mejor de cómo funciona esta red, que tiene apenas un mesecito y medio de vida. Pues muchísimas gracias a vosotros y os invitamos al mes de la salud mental, que lo celebraremos en octubre y de los que ya tendréis noticias. Estaremos atentos a ello. Muchas gracias a ti.